Bueno, nos ponemos en presencia de Dios en este momento muy especial para comenzar esta charla, esta reunión, esta reflexión de la palabra de Dios. Comenzamos entonces. En el nombre del Padre, y Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre Dios, en esta noche te agradecemos por lo que nos has regalado durante este día, por la vida, por el trabajo, por el pan, por todos esos detalles de amor que tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos también para que derrames tu Espíritu Santo en esta noche, para que podamos comprender el mensaje que nos tienes preparado hoy en esta noche. También de una manera especial, Padre, te pedimos, te imploramos, te rogamos por la salud de nuestra hermana María Cristina, para que le des la salud, para que le ayudes en estos momentos que más necesita de tu misericordia, de tu abrazo, de tu amor. Ayuda también a sus familiares para que tengan la fortaleza en estos momentos de prueba. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. También a ti, Mamá María, tú que eres nuestra madre, nuestra intercesora, nuestra protectora, te pedimos también que abraces a tu hija María Cristina y le des consuelo, le des la salud. Te pedimos por ella y por su familia. Pasa por su hogar, por su casa, dándoles la fe que necesitan, el amor que necesitan en estos momentos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, Diego. Bueno, Comencemos entonces. bien. La vez pasada nos quedamos en esta diapositiva. Hoy vamos a hablar de un tema que casi no se habla, casi no se enseña, pero es un tema bien interesante. Yo les había dicho que la alianza de Cristo, principalmente, bueno, los evangelistas la mencionan justo en la última cena. Ahí es mencionada, ¿no? Y sabemos que tiene también un culmen, ¿no? Es un proceso que llamamos Pascua, Pascua de Cristo, ¿no? No es la Pascua judía. Pero sí, Cristo lo hace durante una Pascua judía, ¿no? Hace su propia Pascua, la Pascua del Mesías, que tanto esperaban los judíos, que aquí está resumida en esta diapositiva. Es importante también decir que, aparte de visualizar la alianza de Cristo como una Pascua, también hay otras cosas que podemos aprender de la última cena. Entonces, yo les había dicho eso, que íbamos a ver la última cena de tres enfoques, y la primera ya la vimos, que es la Pascua. Ahorita nos vamos a terminar unos detalles que quería mostrar. Después les dije que íbamos a ver la última cena como el nuevo maná que trae el Mesías, y la otra es como un nuevo pan de la presencia, darle esos enfoques. Eh, ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a intentar comprender a los judíos cómo lo veían, ¿no? A nosotros ya se nos enseñó y se nos heredó la fe. Y, y está bien, ¿no? Pero de algún modo también les va a hacer mucha coherencia cómo el judaísmo, en realidad el único cumplimiento que hay en el judaísmo es en la Iglesia Católica, no es en el protestantismo. Van a ver que no hay cumplimiento ahí. Sin embargo, hay muchas cosas que el judío creía y esperaba que sí las encuentra en la Iglesia Católica, ¿no? Y es muy acorde, ¿no? Digámoslo así, es como, digamos, la secuela, ¿no? Después de Cristo, que viene el Mesías, justamente lo que esperaba el judío ver, es lo que Cristo aquí viene a enseñarnos. Entonces, ya les resumí aquí que pues la Pascua está dividida en cuatro copas. Quedamos que la última la toma, ¿no? En la cruz. Por eso dice, tengo sed, para que esté todo cumplido, ¿no? Y dice esto, ¿no? Ya todo está consumado, todo está cumplido, y ahí culmina la Pascua de Jesús, ¿no? Porque por eso se esperó, ¿no? Dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el rey. Se esperó hasta el último momento y ahí tomó el fruto de la vid, que es el vinagre,
y, y ahí entrega el Espíritu. Entonces, en resumen, vamos a, a ver estos puntos que dijimos que tenía que cumplirse, ¿no? Para que sea una Pascua, digámoslo así, para que un judío ante sus ojos pueda ver la Pascua de una manera correcta. Jesús cumple los 5 puntos a su modo, ¿no? Entonces quedamos que el primero vamos a ir uno por uno, ¿no? La selección del cordero, luego el sacrificio, luego utilizar la sangre del cordero, comer la carne del cordero y al final guardar esa celebración como un memorial. El primero, eso ya es un resumen de lo que vimos anteriormente, es seleccionar el cordero. Con Moisés se dio esta indicación, ¿no? El animal será sin defecto y macho. Entonces quedamos que los apóstoles, por ejemplo, San Pedro ya nos decía eso, de Cristo. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y aquí la contraparte, lo que los apóstoles estarían explicándole a la iglesia. Entonces habla ahí de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, ¿no? Haciendo cumplimiento a esta indicación de que verdaderamente es un cordero. Y Juan también por eso nos hablaba de que hay, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 3 el verso 3 habla de Jesús y dice así mismo como Él que es puro. Ahí en el verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿no? Refiriéndose a Jesús. El segundo punto, que es el sacrificio, quedamos que así era como sacrificaban al cordero, ¿no? Lo extendían, era asado al fuego. Y Cristo también fue extendido, crucificado de la misma manera. Vimos un documento muy antiguo, que es el diálogo con Trifón de San Justino Mártir, donde explícitamente habla de esto San Justino, ¿no? Que Jesús vino a dar este cumplimiento del mismo modo que un cordero era asado en forma de cruz, también de esa manera Jesús fue crucificado. Y dicho de paso, también es un documento antiguo ese, y pues imagínense, es un testimonio del siglo, ¿qué será? Entre el siglo primero y segundo, y, eh, y los testigos de Jehová dicen que la cruz no la inventamos apenas, ¿no? Que Jesús no murió en la cruz y que porque las cruces son paganas y que cómo se nos ocurre eso, que Jesús murió en un madero, en un palo, ¿no? Ahí lo clavaron en un palo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este testimonio de un primer cristiano que tuvo contacto, ¿no? con los discípulos de Juan y claramente están diciendo que muere en una cruz, ¿no? Entonces, ahí es donde uno debe preguntarse eso. ¿Por qué se enseña o por qué hay sectas que enseñan ese tipo de cosas? El tercer punto dice que había que usar la sangre. Con Moisés, en el caso de Moisés, tomaron una rama de hisopo, la impregnaban con la sangre del cordero que habían sacrificado y marcaban las casas con la sangre. Entonces la sangre era una marca que dejaba el cordero, por así decirlo, el cordero era un sacrificio que se hacía y ese cordero entraba en rescate por el pueblo. ¿Por qué? Porque si no hacían esto, tu primogénito amanecía muerto. Entonces tenías que hacer la Pascua completa. Hay gente que piensa que nada más bastaba con el tema de la sangre, ¿no? Pero no, la Pascua completa, acuérdense que también consiste en comer o participar de la cena del Cordero y guardar el memorial. Entonces, esta parte, bueno, esto de marcar con sangre era solo una parte de la Pascua. Entonces, por eso hay apóstoles como San Pablo, que así como había una importancia en la sangre del Cordero ahí en el Éxodo, San Pablo nos habla de la importancia de la sangre de Jesús y se parece bastante, ¿no? A algo que también nos deja marca en nosotros cuando nosotros participamos de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en Romanos 3:25, ¿no? Dicen, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y siempre ponen ese elemento de la sangre en representación o a manera de hablar del sacrificio de Cristo. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿no? Es decir, así como el ángel exterminador no mataba a los primogénitos en las casas que estaban marcadas con sangre, bueno, la sangre de Cristo también me deja algún tipo de marca y por eso pasan por alto mis pecados, porque acuérdense que según ahí mismo en esa misma carta, San Pablo dice que el pecado te lleva a la muerte. Entonces Jesús viene a salvarte de eso, con su sangre, a marcarte y a salvarte de ese pecado. Dice, en su paciencia los pecados pasados. Ahí mismo en esa carta, en el capítulo 5 verso 9 también menciona, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? De la misma manera que el pueblo en la antigüedad se salvaba con la sangre del cordero, aquí también nosotros nos salvamos, pero ahora con la sangre del nuevo cordero, ¿no? Y definitivo cordero que es Cristo. Ahora, por ejemplo, en Efesios 1:7 dice algo parecido, en quien tenemos redención por su sangre. Así el pueblo también era redimido, era salvado, ¿no? Cuando marcaba sus casas. Dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, refiriéndose a Jesús. Entonces aquí está lo que les menciono, que el cordero entraba como rescate para los primogénitos. Entonces, si no marcabas tu casa con el cordero, no participabas de ese sacrificio, tu primogénito amanecía muerto. Bueno, Jesús hace algo parecido como cordero. Cristo es un cordero que rescata ahora a toda la humanidad, ¿no? Ya no nada más al pueblo judío. El cuarto punto dijimos que era comer la carne del cordero. Por eso ahí en el Éxodo 12 igual se daba esa indicación y vean cuántas veces se señala que debes comer. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, hierbas amargas. Ahí en el verso 9 dice,
ninguna cosa comeréis del cruda. O sea, ahí estaba la indicación que tiene que ser asada al fuego, nada crudo ni nada cocido, asado al fuego. En el verso 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. O sea, también la posición, ¿no?, en la que se iba a cenar, de manera simbólica, es señal de libertad. Dice, y la comeréis apresuradamente. Entonces era un mandato comer del cordero para participar de esa cena pascual. Y por eso en los evangelios, eh, pues lo que uno tendría que buscar es que si verdaderamente Cristo quiere cumplirse una Pascua, Él nos debió de haber dado la indicación, o los apóstoles, de que debemos comer del cordero, ¿no? Si Cristo es el cordero y nos vamos a usar su sangre, entonces lo lógico es decir, bueno, si ellos comían del cordero, ahora en la nueva Pascua también debemos comerlo, ¿no? Aquí es donde el protestante falla, porque el protestante jamás te va a afirmar que él come del cordero, porque para ellos eso suena muy católico, ¿no? Porque nosotros sí decimos que nos comemos a Cristo y a ellos los escandaliza, ¿no? Vamos a ver si para Jesús era motivo de escandalizarse, ¿no? O él dice, o él nos ofrece su cuerpo en la última cena, él nos dice que nos lo comamos. Entonces ahí Mateo 26 por decir, ¿no?, un versículo de la última cena, que en los otros evangelios sinópticos también lo dice así, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió diciendo a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Ahí está la palabra, comer. Esto es mi cuerpo, ¿no? O sea, no dijo tomar y comer este pan, no, comer su cuerpo. Para Cristo ese pan es su cuerpo. Y si Él lo dice, aunque nos parezca una locura, lo creemos. ¿Y cuántas veces no lo dijo ahí en Juan 6, ¿no? Cuando un año antes de la última cena, en la Pascua anterior, cuando da la enseñanza en Cafarnaúm en la sinagoga, vean cuántas veces dice Jesús que Él es el pan vivo y que hay que comérnoslo. Dice, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, ¿no? El mismo concepto de la última cena. Esto es mi cuerpo, ¿qué? Este pan. Y aquí lo dice, ¿no? Ya lo venía anticipando. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por ejemplo, aquí dice, porque mi carne es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, hay aparte una comunión. Igual que en el pueblo judío había una comunión con Dios cuando tú participabas de la Pascua, bueno, en la Eucaristía es lo mismo. Entonces no puedo decir que es un simple pan, ¿no? O que no, o minimizarlo y decir, bueno, la última cena o la cena del Señor hay que celebrarla cada año, ¿no? Como algunas sectas lo hacen. No, es algo de lo que aquí según Jesús es muy importante. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre en sí mismo, el que me come, dice, me come, él también vivirá por mí. Y el último punto que es guardarlo como memorial. Aquí uno debe, bueno, si uno se va al original hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito la mayor parte en hebreo, el hebreo antiguo, la palabra que se usa es anamnesis. Anamnesis es una palabra que solo se usa como memorial, pero en contextos litúrgicos. No es como en el español, nosotros decimos recuerdo, y esa palabra recuerdo en español puede aplicar para cualquier recuerdo o para un memorial, como el de Cristo. Entonces, pues por esa amplia significación, nosotros pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Para el hebreo, el anamnesis es una cosa y el recuerdo es otra, ¿no? O sea, el anamnesis es un recuerdo, sí, pero es más específico, es vivirlo, transportarte ese momento, es que se haga real esa situación. ¿Qué es lo que se hace real? Esa memorización dice que no es un simple recuerdo, dice, sino un acto vivo de conmemoración, de memoria común que define la vida de un grupo. Entonces aquí, esto lo saqué de un libro que habla de judaísmo, dice, cuando los judíos celebraban la Pascua eran conscientes de que participaban de la experiencia de liberación vivida por sus antepasados al salir de Egipto, por eso reiteraban fielmente cada año los mismos gestos. Entonces verdaderamente se metían al éxodo. Del mismo modo, el católico cuando se va a la misa, estamos viviendo la última cena, no estamos viviendo cualquier cosa, una obra de teatro o así, no, estamos en ese momento con los apóstoles y con Jesús participando de esa última cena y también de la resurrección, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, por eso, por ejemplo, ahí en el Éxodo 12:14 da esa indicación, Dios a Moisés le dice, y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Y Jesús que nos dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Da la misma indicación, hacer un memorial. Entonces sí cumplió Jesús con todos, ¿no? Con el memorial que habría que hacerse. Eh, bueno, ya más para finalizar, ya en el libro de Hechos vamos a ver ahí si van cumpliendo los apóstoles todo eso, ¿no? Por ejemplo, había una indicación ahí en el Éxodo 12:43 que decía que ningún extraño puede participar en la Pascua. O sea, hay que hacerse judío primero. Primero te tienes que circuncidar, que es la iniciación para entrar a la alianza de Dios, la circuncisión. Entonces te circuncidabas y solo así podías participar de la Pascua judía. Dice, por eso da la indicación ahí Dios, ningún incircunciso comerá de ella.
Entonces, si seguimos la misma analogía, en el caso de Cristo, si Él establece una Pascua, también deberíamos hacernos primero católicos, ¿no? Para participar de esa Pascua. Ya ven por qué la Iglesia Católica no deja comulgar a los protestantes, ni tampoco a las personas que deliberadamente se salieron de la Iglesia, por ejemplo, que viven en pecado, que están en divorcio, pero viven en adulterio a lo mejor, o en algún otro pecado, ¿no? El que sea. Entonces no pueden participar de la Eucaristía. Tienen que reconocer su pecado, confesarse genuinamente, como de verdad lo enseña la Iglesia, y ya podrán participar de la Eucaristía, porque es una Pascua que hay que respetar, una cena muy solemne. Entonces, ahí, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando ya la iglesia ya está pues ya evangelizando, ahí en Hechos 2 es cuando fue el Pentecostés, cuando ya recibe el vigor, que le da el Espíritu Santo, dice que aquí los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no? Ahí habla de el discurso de Pedro. Entonces, fíjense que en un caso análogo, el bautismo vendría a ser lo que quedó en lugar de la circuncisión. Entonces, primero me tengo que bautizar, ¿no? Para poder participar después de la Eucaristía. El después y el cómo, pues ya la iglesia lo ha enseñado. En el caso de los adultos hay que catequizarlos, ¿no? El niño también se le catequiza con el tiempo. Por eso dice aquí, se añadieron. Con el bautismo yo soy añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y puedo participar de su Pascua. Entonces aquí dice que perseveraron en la doctrina de apóstoles, en comunión con otros y en el partimiento del pan. O sea que primero me bautizo y luego participo de la fracción del pan o la Eucaristía. Dice, en las oraciones, todos los que habían creído estaban juntos, ¿no? Dice, y tenían en común todas las cosas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos. Fíjense cómo aquí, a partir de ahora, empieza mucho ese lenguaje de la fracción del pan, el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque eso ya se quedó en la iglesia primitiva. Es algo que hacían siempre, cada vez que se reunían. La fracción del pan, es decir, la Pascua de Cristo ya la estaban celebrando.